por los motivos que ya todos conocen. Al doctor Rafael ya le presentamos pues, nuestras excusas en esa oportunidad. Él de la manera más gentil aceptó reprogramar esta actividad. Todos quedamos como con ese sinsabor y con las ganas de volver pues, a ver la actividad que estaba pues en su parte iniciando, pero ya estaba, tenía todo el mundo pues entretenido con la actividad. Eh, Doctor Rafael, anestesiólogo de la Ciudad de México, anestesiólogo cardiovascular pediátrico, pues especialista pues en terapia ECMO, especialista o es el director del protocolo CALS para Latinoamérica, que es el soporte vital avanzado sobre todo en cirugía cardiovascular. Al doctor Rafael, mil y mil gracias por toda su generosidad, por toda su disposición que ha tenido y por volver a estar aquí con nosotros. Rafa, muchísimas gracias de verdad, en nombre mío y de la sociedad y adelante con esa actividad. Muchísimas gracias, Enrique. Pues muchas gracias también a ustedes por volverme a invitar a colaborar en esta actividad académica. Y pues vamos a comenzar con la charla. Eh, Vamos a compartir mi pantalla y pues comencemos con la charla, ¿no? Entonces, eh, esta charla cuando se me propuso hace algunos meses y pues también en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de comenzarla, les describía que, y como tal el título tiene algunos retos importantes, no solo en la práctica diaria del anestesiólogo, sino algunos retos para presentarla, para desarrollarla. Porque no es únicamente el tema, como anoté aquí abajito, de describir el uso de inotrópicos en quirófano, o sea, no es como tal, es el enfoque, sino es identificar quién es ese paciente con fracción de eyección disminuida, que es una definición como muy amplia porque incluye pacientes de diferentes características, y al aprender o al entender la forma en la que hay que identificarlo, toda esta asociación con el concepto de falla cardíaca en sus diferentes características, o sea, sistólica, diastólica, mixta, aquellos escenarios en los que incluso puede cursarse sin reducción de la fracción de eyección. Entonces, la definición es muy amplia, es como muy compleja, entonces se vuelve un reto el responder el objetivo de la charla, ¿no? Que es cómo manejar a ese paciente con compromiso de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo en el perioperatorio. Eventualmente llegaremos tal vez al punto bueno, si ya concluimos que es necesario y que el riesgo-beneficio de utilizar un inotrópico está a favor, entonces llegaremos al punto de platicar sobre inotrópicos. Vamos a hacer mucho hincapié primero en entender el paciente del que vamos a hablar, llegar a este punto específico y de ahí ya empezaremos a dar algunas estrategias o algunas metas de tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, listo. No tengo ningún conflicto de interés para el momento de hacer esta charla. Importante mencionarlo porque utilizo algunos monitores para simular signos vitales, algunos software para ese mismo fin. Únicamente son con objetivos académicos, ¿de acuerdo? Entonces no hay conflicto de interés. Si llegan por ahí a verlos, no estoy promocionando nada. Entonces, los objetivos de la charla van a avanzar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de algunas definiciones. Vamos a tratar de entender este concepto de fracción de eyección reducida, qué lo define. Vamos a hablar también del concepto de falla cardíaca y ver cuándo es que estos dos escenarios suceden de manera concomitante y por qué es tan importante hablarlo en este contexto. Y también hacer esa distinción de cuando tienes falla cardíaca, pero tal vez la fracción de eyección no está reducida. Eso creo que podría ayudar mucho a cambiar un poco nuestra mentalidad, porque si bien es cierto que tal vez unos años atrás, una pregunta muy frecuente que el anestesiólogo llegaba a hacer es, bueno, ¿cuál es la FEBI? Y prácticamente la mayoría de sus decisiones, o al menos de la concepción de la complejidad del paciente, estaba basada únicamente en ese resultado. Sin embargo, hoy vamos a tratar de ahondar en eso y darnos cuenta que sí tiene importancia. Sin embargo, no es una cifra absoluta y hay más elementos alrededor de esa cifra que podrían indicar gravedad, y que no necesariamente estar alterada o no ser realmente grave. Hablamos un poquito sobre la epidemiología de este fenómeno específico, o sea, de falla cardíaca y de fracción de eyección reducida en el perioperatorio, sin el peri y con particular énfasis en el intraoperatorio, o sea, en el momento que ya estamos practicando acto anestésico. Vamos a tratar de presentar este problema para el anestesiólogo, o sea, una vez que ya identificamos a este paciente, bueno, ¿qué hacemos con él? Sobre todo si este paciente, además de cursar con esa falla, esa fracción de eyección reducida, cursa
con un cuadro agudo, una descompensación o un cuadro de novo de falla cardíaca. Es muy importante, ¿no? que aprendamos a distinguirlo, porque puede ser incluso un caso que tenga fracción de eyección reducida, pero en este momento no presente ningún dato de agudización del cuadro de falla cardíaca, ¿no? Entonces nuestras metas tendrían que ser un poco diferentes. Vamos a ver qué podemos hacer en la valoración y optimización preanestésica. Sobre todo es muy importante, ¿no? En todas las charlas que tengo la oportunidad de compartir el concepto de preanestesia o de valoración preanestésica, pues la idea de valorar no es solo poner en los números cuán probable es que se muera, cuán probable es que se complique, cuán probable es que se infecte o que el factor que ustedes quieran, sino es de esos pacientes a cuáles puedo tomar alguna estrategia que pueda modificar, o sea, cuáles factores de riesgo son modificables, de qué manera los podemos optimizar o de qué manera podemos dar alguna recomendación para suspender, diferir, reprogramar, pero con objetivos claros y concretos de optimización, ¿no? Entonces creo que la valoración pronóstica debe tener ese objetivo y de la mano con el pilar anterior que les acabo de mencionar de la presentación del problema, pues identificar qué paciente con esta valoración podría no ser optimizable por cuestiones quirúrgicas y entonces qué medidas tendríamos que tomar en ese momento, ¿no? Ahora, una vez que llegamos al intraoperatorio, entonces ahora sí ya vamos a definir ese punto en el que el paciente con falla cardíaca o con fracción de eyección reducida llega al punto de definir un estado de choque y que ese estado de choque haya descartado otras causas para que podamos concluir que usar inotrópico sería la mejor opción, y ahí hablaremos un poquito de cuáles son las mejores opciones y qué prioridades debemos darle a los diferentes inotrópicos o a las diferentes opciones de inotrópicos que tenemos, básicamente. Ahora, ¿por qué hacer este proceso tan cuidadoso, tan detallado, para llegar al punto final, que probablemente es lo que la mayoría quiere escuchar, ¿no? ¿Cómo usar los inotrópicos? Porque resulta, y lo vamos a ver un poquito en la estadística, que usar un inotrópico en los contextos incorrectos, como en fracciones de eyección conservadas o en pacientes incluso sin falla cardíaca en un cuadro agudo, la estadística parece indicar que va a causar más morbimortalidad el haberle iniciado el inotrópico, y si además le iniciamos el inotrópico teniendo otros componentes que pudiesen estar explicando el estado de choque y no haberlos optimizado, va a generar más morbimortalidad. Entonces, por eso es que trato de ser cuidadoso en el mensaje. O sea, sí va a haber un punto en el que van a ser necesarios, pero el usarlos sin una indicación correcta va a traer más problemas para ese paciente, ¿no? Entonces, al final de toda esta idea vamos a concluir algunos puntos y listo. Esta charla creo que es un poco larga, voy a tratar de resumirla un tanto para quedarme en los tiempos que tenemos planeados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos cada vez más frecuente los anestesiólogos? Y es una realidad pues que a veces nos termina destruyendo o devastando cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Entonces, un caso clínico, este caso clínico se extrajo de un artículo muy interesante donde pues precisamente eso es lo que tratan de describir, la idea de decir, bueno, vamos a dar una anestesia, sorpresa, nos encontramos con un caso muy complejo y cómo lo vamos a ir abordando. Entonces vean, tal vez vaya sonando familiar para muchos de ustedes, ¿no? Masculino, 89 años, fractura de cadera izquierda, como pueden ver en la radiografía. A la exploración física, a la auscultación, o sea, básicamente estetoscopio, tenemos crecimiento de cavidades, o sea, los focos están ubicados en su mayor intensidad en sitios fuera de lo habitual, pero además de tener un primero y un segundo, tiene un cuarto ruido cardíaco, y como pueden ver acá, esto ya indica que hay algo mal en ese paciente. Laboratorios con hemoglobina de 8 y el hematocrito en 25, por ahí creo que tenemos ya algunas oportunidades de optimización, sobre todo para el procedimiento al que nos vamos a someter. Pero conforme empezamos a explorar más al paciente, nos encontramos que en la radiografía de tórax, que pueden ver en el lado superior derecho, un índice cardiotorácico fuera de la normalidad, o sea, ya indicativo de que es un corazón más grande de lo habitual, una aorta calcificada y un infiltrado difuso. Cuando pasamos al electrocardiograma, pues nos topamos con un ritmo sinusal, está en bradicardia, pero hay un bloqueo de rama izquierda y entonces son, acompañando esto, extracístoles ventriculares bigeminadas, como pueden ver en el electrocardiograma. Entonces, cuando empezamos a construir este caso, empezamos a observar mucha complejidad, empezamos a observar un componente cardíaco que puede explicar o atribuir toda la complejidad del caso. Y tenemos la suerte, si tuviésemos que enfrentarnos a este paciente, de contar con ecocardiograma. Y en el ecocardiograma tenemos esta imagen, un atrio izquierdo dilatado, un componente, aquí no se ve el componente de doble lesión aórtica, no hay una proyección hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero está presente, insuficiencia tricuspidia, hipertensión arterial pulmonar,
disfunción diastólica en un estadio 2 y una fracción de eyección disminuida del 40%. Entonces, este es el escenario al que nos tenemos que enfrentar. Está fracturado, eso implica que si queremos optimizarlo, tal vez no tengamos demasiado tiempo para hacerlo. Y entonces la pregunta que viene con la presentación de este caso y el objetivo de presentación de este caso es, bueno, ¿y qué hacemos con él? ¿No? ¿Cómo lo optimizamos? ¿Cuánto tiempo tenemos para optimizarlo? ¿Qué podemos hacer para optimizarlo? ¿Qué más podríamos pedir? Y una vez que es el momento de iniciar un procedimiento, ¿cuál sería la mejor técnica anestésica? ¿Y qué cuidados son los que deberíamos tener? ¿Qué monitoreo se le debería implementar? Y en todo ese camino, si va a requerir de algún inotrópico. Creo que viendo la imagen, nosotros ya empezamos a pensar tal vez, no, pues tal vez un inotrópico le podría caer bien, y si pensamos en la doble lesión aórtica y está todavía muy obstructiva esa válvula aórtica, será bueno un inotrópico. Entonces empiezan a salir ahí ideas complejas sobre qué le conviene o no le conviene. Entonces vamos a tratar de y empezar a ver la teoría que nos va a dar un poquito más de seguridad sobre cómo vamos a enfrentar y abordar este caso. Entonces vamos con ese punto del primer objetivo que les describí, que es definiciones, ¿no? ¿Qué es FEBI? Pues básicamente es del volumen que se le queda al final al corazón, al final de la diástole, todo el volumen que tenga, el que eyecte. Si eyecta el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. Ese número es un porcentaje. ¿Eso qué significa? Que si el corazón es pequeño, como pasa por ejemplo en los pacientes hipertensos crónicos o las micropatías hipertensivas, pues el volumen será pobre, o sea, tal vez el volumen telediastólico de ese paciente sea de 100 o de 120 y la fracción de eyección sea del 50%, entonces pues en realidad está eyectando 50 mililitros o pegándole a 60, ¿no? Entonces, ese concepto de porcentaje tiene que ver, bueno, debemos correlacionarlo con de qué tamaño es esa cavidad. En particular debemos tener mucho cuidado con las cavidades que sean muy pequeñas, porque a pesar de que el porcentaje pueda ser alto, el volumen sistólico es muy pobre, o en las cavidades que sean muy amplias, y muy amplias, así extremadamente amplias, porque la probabilidad de que desencadenen falla sistólica es muy elevada, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Pero en el tema del porcentaje y de la definición de FEBI, pues si la cavidad es pequeña, y ahí es en donde lo que les explicaba hace ratito, antes como anestesiólogos prestamos mucha atención a, bueno, tiene FEBI 60, 65, creo que es bastante bueno. Pero resulta que es un paciente hipertenso crónico con miocardiopatía hipertensiva, con remodelación hipertrofia concéntrica y entonces es una cavidad pequeña y aunque tenga una FEBI del 65, cuando hacemos los cálculos por volumen telediastólico, resulta que el volumen sistólico es súper bajito, es un volumen sistólico de 40, 45 y entonces ya cuando lo empezamos a multiplicar por la frecuencia, tenemos un gasto bajo. Entonces, pero ese paciente tiene una FEBI de 65, 70, tal vez no nos debía preocupar. Entonces, comienzo a introducir ese concepto de que, bueno, la FEBI es un número relevante, pronóstico, pero que hay que analizar el resto del contexto del paciente, ¿no? Y sobre todo de las características que tienen sus cavidades. Cuando esta está disminuida, normalmente la vamos a colocar en menor al 55%, y estos 3 grados los ponemos con objetivos de severidad, sí, pero también nos va a ayudar a establecer qué tan cuidadosos debemos ser de acuerdo a ello. En este ecocardiograma, igual en un abordaje transtorácico, en 4 cámaras, podemos ver un corazón con una aparente función limítrofe, y entonces el objetivo de este eco, de colocarlo, es esa parte de, bueno, vemos una función limítrofe, tal vez unas zonas que no se mueven del todo adecuado, pero nos da la impresión de que los volúmenes al final de diástole y sístole no son tan malos. Entonces sería un caso al que tal vez nos podríamos llevar con un poco más de tranquilidad. El objetivo específico es que ustedes observen el tamaño de las cavidades al momento de suceder diástole y sístole. Ahora, ya cubrimos el tema de FEBI y ya vimos que el número como tal necesita una interpretación mucho más amplia. No solamente nos quedamos con el número. Ahora, en contexto a la FEBI tenemos que comprender la idea de falla cardíaca, y creo que esto es algo que los anestesiólogos hemos hecho mucho cuando entrenamos, y cuando fuimos entrenados y cuando entrenamos, el hacer mucho hincapié en la clase funcional, en conocer qué tan capaz es el paciente para realizar actividades, para levantarse, para caminar. De hecho, creo que la clase funcional es de las cosas que deberían definir hacia dónde nos vamos a dirigir o qué tanta precaución debemos tener. Y entonces falla cardíaca tiene mucho que ver con eso, con la clase funcional. Y entonces es una serie de signos y síntomas, por ejemplo, disnea, fatiga, edema,
causado por la incapacidad del corazón para bombear sangre con suficiente tensión arterial. O sea, puede bombear sangre, pero igual lo hace con pobre presión y eso igual genera hipoperfusión y entonces se comenzaría a asociar a un síndrome de hipoperfusión, ¿no? O de bajo gasto, ¿no? Una de los componentes que puede estar asociado a esto es que venga con una FEBI disminuida, aunque no todas las FEBIs disminuidas siempre van a estar en falla cardíaca. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno dinámico. Puedo tener yo una FEBI del 40%, pero unas cavidades cardíacas con diferentes dimensiones que me pueden dar buenos volúmenes sistólicos. O en este momento tener un buen control farmacológico y entonces poder compensar y tener actividades de la vida diaria normales. Entonces, no todas las FEBs disminuidas van a estar en falla cardíaca. Solo el 50% de la falla cardíaca tiene FEBI disminuida. Y entendamos que para tener FEBI disminuida vamos a utilizar casi como sinónimo que hay una falla sistólica, o sea que hay una incapacidad para contraerse. Eso es lo que va a llevar a que no te puedas contraer y por eso la FEBI disminuya. Puede ser que en estos escenarios no solo sea una falla sistólica, sino también se acompañe de una diastólica. Y el otro 50 de los pacientes que tienen falla cardíaca van a tener FEBI normal y la explicación de su falla cardíaca va a tener un componente diastólico, ¿de acuerdo? Entonces abrimos una amplia gama de conceptos, no todas las FEBI disminuidas tienen falla, las fallas cardíacas no todas tienen FEBI disminuidas, algunas sí, unas pueden traer tanto sistólica como diastólica y otras solamente diastólica con FEBI normal. A su izquierda pueden ver un par de imágenes fabulosas, seguramente las han visto previamente, pero lo que hacen es la distinción entre un paciente que cursa con falla derecha o con falla izquierda. También es un componente importante que debemos distinguir, ya que la FEBI sabemos que trabaja del lado izquierdo y durante muchos años hemos tenido una obsesión enorme sobre hablar siempre del ventrículo izquierdo. Con los años hemos venido aprendiendo que el derecho es igual de importante, si no es que tal vez un poco más, y el abrir nuestro panorama a que hay un derecho que también puede ser el que tenga falla y también puede ser el que esté ocasionando el cuadro de bajo gasto que vamos a describir un poquito más adelante, es importante dentro de esta charla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta charla se enfocó únicamente a la idea de FEBI, o sea, al lado izquierdo, pero también hay un derecho el que puede ser el que esté explicando el problema y no lo estemos pensando, ¿no? Entonces ahorita lo tratamos de introducir o de hablar. En este caso podemos ver, igual es una proyección transtorácica, en donde podemos ver un ventrículo izquierdo que tiene una pobre movilidad y en este ejemplo el objetivo es describirles el paciente que cursa con una FEBI disminuida, pero también con disfunción diastólica, o sea, una pobre relajación junto con una pobre contracción y ya en la clínica, pues este paciente también cursaba con datos clínicos de falla cardíaca. Entonces sería tal vez el peor escenario al que nos tendríamos que enfrentar y definir a qué procedimiento se va a someter podría establecer la posibilidad de enviarlo a una optimización con gabinete de cardiología o someterlo a procedimiento pero con cuidados muy específicos relacionados al monitoreo y establecer en qué momento podría ser necesario para este caso en particular iniciar un soporte inotrópico o inodilatador, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante cuál sería la mejor opción tal vez para este caso. Respecto a epidemiología, lo que les comentaba al inicio, y específicamente pues es a la de la falla cardíaca y la FEBI disminuida, pues es la causa más frecuente de evaluación y optimización para cirugía no cardíaca. O sea, ese es el mayor motivo por el cual se terminan difiriendo y se envían para evaluación por el gabinete de cardiología, encontrar fármacos y ver que estos lo optimicen. Recordemos que cuando se hace optimización cardíaca, no es algo como que lo optimizamos y lo operamos en 2-3 días o 2-3 semanas. Lo ideal es esperar de 4 a 6 semanas para que esa optimización surta efecto y también se correlacione con una mejoría clínica. Eso es muy importante, que haya mejoría clínica, que el paciente cambió su clase funcional. Factores como edad avanzada, ser diabético, sobre todo si eres insulino dependiente, ser hipertenso sistémico, sobre todo mientras más grave sea tu hipertensión será peor, y tener enfermedad arterial coronaria serían factores que agravan el ser sometido a un procedimiento o a presentar complicaciones o eventos cardiovasculares mayores en el transoperatorio en el contexto de falla cardíaca. Otro dato fabuloso es que la falla cardíaca puede estar presente en aproximadamente el 20% de los pacientes con edad avanzada, sobre todo para el contexto de cirugía no cardíaca. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Que son 20% de pacientes con edad avanzada que no sabíamos que tenían falla cardíaca, o sea, los vamos a detectar en este momento. Entonces eso a mí me parece que es un número increíble porque puede ser ese paciente de fractura de cadera que llegó y, oh sorpresa, todas esas cosas que descubrimos en la evaluación
serán eso justamente, una sorpresa, sería algo nuevo para ellos, ¿no? Y la falla cardíaca es un factor de riesgo mayor para presentar un evento cardiovascular perioperatorio. Dependerá, pues, especialmente si tenemos procedimientos de alto riesgo. En procedimientos de bajo riesgo, pues es un factor independiente para mortalidad. Y si la falla cardíaca es de novo, o sea, ese paciente no sabíamos que tenía falla cardíaca, o ya sabíamos que tenía falla cardíaca, pero se descompensó en este momento, para el procedimiento quirúrgico, la mortalidad también se incrementa. Entonces, este contexto de falla cardíaca y algunas comorbilidades, pues nos obliga a tener mucho cuidado. Tal vez el evento grave o el evento de defunción no se presente en el transoperatorio o en el intraoperatorio, pero incrementamos la probabilidad de que esto suceda cada vez más cerca y con más facilidad en su evento quirúrgico, alrededor de su evento quirúrgico. Y entonces, por ende, con este contexto, debemos detenernos un momento y pensar, aquel paciente con FEBI comprometida y que además esté cursando con falla cardíaca, y específicamente si ese cuadro está agudizado, y peor aún si es de novo, debemos de tomar esta propuesta. Si son electivos, debemos diferirlos con objetivos específicos de optimización, siempre cuando sea diferible, y este diferimiento debería tener un objetivo de al menos de 4 a 6 semanas, con la intención de que los fármacos hagan efecto y tengamos un paciente muy diferente cuando éste vuelva. Así, respondiendo a la pregunta, bueno, ¿cuándo lo voy a diferir? Este sería el mejor contexto o el contexto específico. Pero si no son diferibles, entonces tendremos que hablar de las medidas de precaución que vamos a tomar, las medidas de monitoreo, y entonces ahí es en donde esta plática se va a terminar enlazando sobre cuándo sería el momento de iniciarle un inotrópico o un inhibidratado. ¿De acuerdo? Pero este contexto es muy importante porque no podemos encontrar al paciente que va a requerir de un inotrópico si no identificamos desde un inicio la progresión y el riesgo al que se va a someter el paciente y estar preparados para decir cuándo iniciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación paranestésica, como les digo, siempre la meta debe ser optimizar, es algo que uno de mis maestros siempre nos repetía en sus clases, ¿no? Entonces, si lo vas a evaluar es para hacerle algo, si no, pues entonces solo platica con él antes y vámonos, porque la optimización debe ser la meta, no solo el hacer una hoja y poner, tiene 20% de probabilidades de morirse o de infectarse la herida, listo, ¿vale? Y debemos de buscar optimizar en pacientes con FEBI reducida. Debemos de establecer la severidad de esta reducción. Les mostré hace ratito 3 grados, mientras más bajo sea, sobre todo mientras más cerca estemos al 30 o al 35%, será más grave y de mayor cuidado. Indistinto, digo, es poco probable que alguien con 30% no tenga falla, o no tenga algún grado, algunos datos de falla cardíaca clínica, que lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, si sucede el escenario que tenga el 30-35%, pero clínicamente tenga una buena clase funcional, es un paciente de altísimo riesgo, aunque no tenga en este momento falla cardíaca. Identificar la presencia de falla cardíaca de manera crónica, si esta es crónica, qué clínica tiene en este momento y qué manejo farmacológico y qué apego ha tenido ese manejo farmacológico. Si es crónica descompensada, ver qué podemos hacer en este momento para optimizarla. Y aquí repito otra vez la idea, ¿no? Estar seguros que es necesario optimizarla con inotrópicos en este momento y si es el paciente correcto, lo vamos a ver un poquito con los artículos más adelante. O si esta falla es de recién diagnóstico. Todas son graves, pero creo que esta es la que debe tener más nuestra atención porque no sabemos qué tan grave, no sabemos qué tanto impacto pues es de novo. Incluso puede ser que ni siquiera sepamos por qué está esa falla cardíaca. Entonces es donde como que hay que abrir los ojos, ¿no? Yo recuerdo mucho algunos casos en donde, bueno, ya se es cardiópata, no sé, por ejemplo, recuerdo mucho uno donde se iba a operar de un síndrome de Epstein, y entonces veías el expediente, que era como 4 meses o 6 meses previo a la información, y cuando fui a valorarlo, me topé con un paciente completamente diferente, con una clase funcional deteriorada. Y entonces mi pregunta fue, bueno, ¿y qué hacemos con este paciente? Porque no es el mismo con el que se programó, no es el mismo con la información que se programó. Entonces ya al reevaluar la clase funcional, se concluyó que no era el momento para operarlo. Había que optimizar a otros factores antes de entrar, y factores que, bueno, siempre, sí, ahí se tocó el punto, ¿no? Pero tiene anomalía de Epstein y pues tal vez con los fármacos pues eso no se va a resolver, o sea, hay que operarlo. Y completamente de acuerdo, ¿no? Pero la cosa es que su corazón funciona mal alrededor del Epstein, entonces, que les parece que lo optimizamos alrededor del Epstein y ahora lo metemos en mejores condiciones, ¿no? Entonces ese es el punto de recién diagnóstico o en este caso, el caso era una crónica con descompensación.
Y una vez que hicieron toda esta evaluación, o sea, conocer la FEBI y su clínica de falla, pues ahora a ver qué comorbilidades tienen para saber también qué tan riesgoso, sobre todo las que les describí previamente, ¿no? Edad avanzada, hipertensión, sobre todo si esta es un estadio grave, diabetes mellitus, sobre todo si es un insulino dependiente. Entonces sería como puntos, así, highlights a los que hay que tener mucha atención para estos pacientes. Ahora, ya rayé un poquito esta parte, nos vamos a perder, pero bueno. Al momento de hacer un análisis o de identificar los pacientes con falla cardíaca, con síndromes, es decir, signos y síntomas de falla cardíaca, debemos de tratar de colocarlos en alguno de estos estadios con la intención de saber qué tan peligroso es someterlo a un procedimiento, ya que en los algoritmos que vamos a ver más adelante, en donde establecemos, bueno, FEBI baja y falla cardíaca, procedimiento electivo o emergente, el ponerlo en uno de estos cuadros nos va a ayudar a tener certeza de decir se difiere para optimización o no se difiere y tenemos que trabajar con ese paciente. Y entonces son 3 grupos básicamente, en donde pues son asintomáticos con anomalía estructural en el corazón, pacientes que en este momento no tienen signos o síntomas de falla cardíaca, pero, y aquí es donde trabajamos el concepto o confirmamos el concepto que hemos venido trabajando, no tiene síntomas de falla cardíaca, pero puede tener FEBI normal o ya la empieza a tener deteriorada. Y el tercer grupo es aquellos que sí tienen falla cardíaca, y además vamos a ver cuál es el componente de función ventricular, y aquí sí hablamos un poquito del componente de función sistólica para estos casos, ¿no? O sea, qué FEBI tiene, y ya hablamos incluso del punto peligroso del 30%, ¿no? Entonces lo colocamos en uno de estos grupos porque eso nos va a ayudar en los siguientes algoritmos saber en dónde poner cada paciente y qué decisión tomar o cómo ir avanzando en ese sentido, ¿no? Dentro de la evaluación clínica, pues a las cosas que debemos de prestarle mucha atención es la presencia de disnea en este momento o la aparición reportada por el paciente de manera reciente, la retención de líquidos o la manera en que éste se distribuye, fatiga, sobre todo descartando otras causas que podrían desencadenarla, el estado funcional, aquí es donde es así fundamental para todo paciente, ¿no? Saber esos METs que tanto tratamos de hablar y de repetir, exactamente en cuál se encuentran, y si hay posibilidades de identificar en cuál se encontraba antes, tal vez hace unos 3 o 6 meses, nos va a ayudar mucho a entender cómo se va a comportar en el intraoperatorio. Ver si en este momento, en este contexto, hay algún gatillo que nos pueda preocupar de este paciente con FEBI disminuida o con falla cardíaca. Y entonces son presencia de isquemia, o sea, un evento agudo, presencia de hipertensión, pero sobre todo si esta está en algún grado de descontrol. No necesariamente tiene que ser una descompensación, solo que esté descontrolado, fuera de metas. Que tenga enfermedad valvular cardíaca, que tenga fibrilación auricular de novo. Ojo, los pacientes con FEBI baja, con o sin falla cardíaca, eventualmente pueden llegar a desarrollar FA. Y la FA puede presentarse como consecuencia de una injuria, de ese, o sea, es como ese último golpe, esa última descarga adrenérgica, y esa descarga adrenérgica puede ser un evento quirúrgico, puede ser un trauma, puede ser una fractura, puede ser incluso la ansiedad o el estrés de una cirugía, y entonces el paciente que no tenía FA en la valoración, cuando le colocamos el monitor tiene FA. Ojo, ese paciente que tiene FA, sobre todo si es de novo, es de mayor cuidado. Y también tiene mucho que ver con si a ese le vamos a poner inotrópicos, entonces, o cronotrópicos negativos, no lo sé, para controlar frecuencia, pero lo vamos a ver más adelante. Si tiene enfermedad renal es otro gatillo para complicación, y si es diabético, y repito, sobre todo si es insulino dependiente y si esta está descontrolada, pues peor, ¿no? Si está descompensada, es muy probable que debamos optimizar la descompensación antes de hacer el procedimiento, pero si está descontrolada, bueno, pues tomarlo como un factor importante de riesgo, identificarlo. Y si tuvo exposición reciente a algunos fármacos como quimioterapia que pueden exacerbar o agravar un cuadro de falla cardíaca, alcohol, cocaína. Sobre todo el tema del alcohol tiene que ver con el desarrollo de arritmias, ¿no? Recuerden este famoso síndrome del corazón fiestero, pues ese contexto es muy relevante. Montar un poquito aquí. Estas dos, básicamente lo que nos tratan de describir son la NIJA, que ustedes ya la conocen, en esa clase funcional relacionada a falla cardíaca, y una homóloga para clase funcional cuando cursamos con falla cardíaca. Y esta otra de acá tiene una serie de signos y síntomas que debemos de tomar en cuenta para aquellos pacientes en los que estamos sospechando que existe algún grado de disfunción, ya sea sistólica, diastólica, incluso falla cardíaca. O sea, esos signos chiquitos a los que hay que prestarles atención, sobre todo si no tienen ya el diagnóstico de lo que hemos venido platicando hasta ahorita. Ahora, respecto a los paraclínicos, ¿cuáles serían los que nos interesarían para establecer las características de este paciente? Pues un electrocardiograma de 2 derivaciones en busca de arritmias, enfermedad arterial coronaria, falla cardíaca,
FEBI reducido. Bueno, principalmente arritmias y enfermedad arterial coronaria, ¿no? Como vimos en el primer electro de ese caso, en donde sorpresa, a pesar de tener un ritmo sinusal, había extrasístoles ventriculares muy feas, muy frecuentes, una rama izquierda que nos puede hacer pensar mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante establecer ese contexto. Radiografía de tórax, pues útil sobre todo cuando hay descompensación clínica, o sea, si el paciente se descompensa, vamos a pedir una placa, pero no como para ver qué tan grande está el corazón, sino tal vez qué características tiene el hecho vascular pulmonar y de esa manera poder explicar o entender la gravedad de su descompensación, ¿no? La presencia de edema, derrame o, aunado a ello, algún foco infeccioso en el contexto de este derrame, ¿no? El ecocardiograma sobre todo nos será útil en disnea de origen desconocido, en sospecha de falla cardíaca, en deterioro de la clase funcional, falla cardíaca sin eco previo o alta sospecha de enfermedad valvular. Eso es bien importante que sea un concepto que se quede claro, ¿no? Porque en muchas ocasiones queremos un eco, ¿no? Y el tema es que pues, es un recurso que no está a la mano siempre. Y si lo tenemos a la mano, tenemos que optimizarlo, saber optimizarlo. Entonces, básicamente la idea es que, bueno, si su paciente empieza a tener algunas de estas características, para que sea una muy buena idea pedir un ecocardiograma clínico, o sea, completo, debería de tener básicamente un deterioro en la clase funcional, agudo, nuevo, o un cambio en la clase funcional en los últimos meses que no estaba detectado, o una falla cardíaca que apareció y que no tenemos nada sobre su antecedente. Bueno, eso sería un buen momento para investigarlo. Tal vez ahí nos podríamos tomar lo que dicen los algoritmos, una optimización de 4 o 6 horas para identificar qué tipo de paciente tenemos y qué podemos hacer por él ante una cirugía que no podríamos diferir. El péptido natriurético no se recomienda de rutina, será útil en sospechas de falla cardíaca, no es diagnóstico concluyente, entonces por ahí si llegan a pensar que podría llegar a ser indispensable solicitarlo o no, pruebas de esfuerzo tampoco, y el cateterismo cardíaco tampoco. Estos quedarían solamente para contextos, sobre todo el cateterismo cardíaco, si hay un síndrome isquémico coronario agudo, entonces tal vez ahí sí sería necesario resolverlo, como lo vamos a ver en los algoritmos, pero si no tiene esa característica, no vamos a poder decir que se difiere y que le hagan un cateterismo, porque en realidad no se obtiene tanto beneficio, sobre todo en el tema clínico de ese paciente, el solicitarlo y además pues quitarle el beneficio del procedimiento quirúrgico al que estaba programado. Y entonces este es uno de los algoritmos, creo que son algoritmos muy frecuentes o muy repetitivos que llegamos a ver en las charlas o en los congresos o en las clases cuando entrenamos a los residentes. A veces llega a ser como tedioso poderlos revisar o detenernos a revisarlas, pero básicamente dos algoritmos en donde tenemos una cirugía que no podemos diferir, o sea, una emergente, y una que es urgente, en donde tenemos tal vez la oportunidad de tomarnos algo de tiempo para optimizar al paciente, ¿no? Y entonces el paciente o el contexto para estos algoritmos tiene un síndrome de falla cardíaca, o sea, clínico, ya lo detectamos, y tiene una indicación urgente para cirugía no cardíaca. La primera pregunta siempre debe ser, ¿tiene un evento, un síndrome isquémico coronario agudo? Y si lo tiene, hay que darle prioridad a eso. Ese tal vez sí sería el paciente en el que, como les mencioné hace ratito en la diapositiva anterior, se vería beneficiado de considerar el cateterismo cardíaco, con objetivos de resolver la patología coronaria, y si la emergencia o el procedimiento quirúrgico sigue estando ahí, entonces de ahí nos vamos a llevar al procedimiento. O sea, sería algo muy pro, ¿no? O sea, vamos, le hacemos cateterismo, resolvemos, temporal tal vez, una angioplastía directa o un stent sin medicamento, y vámonos al procedimiento quirúrgico, y entonces más o menos estaríamos siguiendo una lógica donde hay evidencia. Ahora, si el paciente no tiene un síndrome isquémico coronario agudo, el siguiente objetivo es definir qué tanto riesgo tiene de presentar un evento miocárdico isquémico perioperatorio o un evento adverso cardiovascular en el transoperatorio, los famosos MACE, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaríamos pues qué tan grave es su falla cardíaca. Y ahí es donde establecemos, bueno, si está estable, si está en un estado de falla refractaria, o sea, a pesar del tratamiento no ha mejorado, o si es de nueva aparición. Y entonces ahí ya viene la ventana de, bueno, pues qué podemos hacer, estudiarlo, pedirle ese eco, tomarnos unas horas para identificar qué tan complejo es, y tal vez algunos fármacos para estabilizarlo, si lo logramos o no, y ahí avanzaríamos a establecer riesgos realmente, qué tan riesgoso va a ser proceder con el procedimiento, y la respuesta final que siempre se tiene que llegar a concluir es, bueno, ya tienes toda la información, ya lo conoces, ya le diste tiempo de optimización, ya estudiaste lo que te hacía falta, ya viste la coronaria si era necesario, etcétera. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿se va beneficiado de operarlo o de no operarlo? Y entonces pues definir si el riesgo-beneficio se supera, y lo pasamos a procedimiento quirúrgico. ¿Por qué me detengo tanto en este tiempo a crear ese contexto?
porque cuando ya decidimos que el beneficio supera al riesgo, es cuando ese paciente con falla cardíaca nos toca a nosotros decidir qué monitoreo, qué técnica anestésica y en qué momento le iniciaremos un inotrópico. Entonces, este contexto es muy importante entender, sobre todo si ese paciente ya llegó a nosotros, estar seguros que todo este proceso previo ya se cumplió o está muy cerca de cumplirse, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, este periodo de optimización o de estabilización hace toda la diferencia que se invierta tiempo en estudiarlo y estabilizarlo y de todos modos pasarlo, solo que ahora tenemos un paciente completamente diferente, además de que sabemos que tiene, ya empezó algo del tratamiento. Y bueno, por acá el algoritmo algo muy similar, solamente que tenemos otra prioridad sobre el procedimiento al que se va a someter. Y entonces, pues los objetivos, a manera como de resumen, de optimización, debe ser el de mejorar los síntomas, o sea, sé que si el paciente se deja de ahogar, ya ganamos mucho terreno, sobre todo si lo vamos a operar. Tratar de normalizar la oxigenación, normalizar no es llevar al 100% ni al 95%, tal vez normalizar podría ser un punto de 88, 86, por ahí algo cercano. Optimizar volemia, a pesar de que pueda tener una explicación del estado de choque o de alteración hemodinámica de este paciente por la falla cardíaca, también hay que estar seguros que el componente de precarga de esa función cardíaca está cubierto, ¿no? Entonces optimizar volemia y perfusión a órganos. El caso anterior que les describí, o el primer caso que va a servir de referencia para toda la charla, pues tenía 8 de hemoglobina, entonces sabemos que por ahí puedes tener un componente de no solo de volemia, sino también de aporte de oxígeno a los órganos, ¿no? Identificar la causa de la descompensación, pero también de los elementos anteriores, pues, la volemia y todo ese show, y reconocer qué factores precipitantes tiene que se puedan optimizar, corregir antes del procedimiento quirúrgico. Ahora, respecto a medicamentos que ya pueda estar consumiendo ese paciente que llega a procedimiento, ser muy cuidadosos sobre algunos de ellos. IECAS y ARA es fundamental que se suspendan para el procedimiento quirúrgico. En alguna otra charla que di sobre el tema, al final de ella me dijeron, bueno, pero es que si el paciente tiene tratamiento para falla cardíaca, tal vez tenga 6 miligramos de captopril o 12.5. ¿En serio sí hay que suspenderlo? Y la respuesta es sí, porque el tratamiento de falla cardíaca es a largo plazo, es una carrera a largo plazo. O sea, si lo suspendo ahorita, no es que le esté quitando los beneficios de la remodelación negativa o de la protección sobre falla cardíaca, solo lo estoy quitando para evitar el evento de hipotensión, porque un evento de hipotensión e hipoperfusión coronaria sí va a retrasar el beneficio a largo plazo de su falla cardíaca que haberle suspendido el captopril solo para el procedimiento quirúrgico. Entonces siempre se suspenden IECAS, ARA o cualquier congénero con esas características, porque sabemos que nos puede llevar a un evento de hipotensión de difícil manejo al ser expuesto a algunos anestésicos. El beta bloqueo, regla fundamental, si ya lo usa, lo continúa. Si no lo usa, no lo iniciamos nunca en el transoperatorio, sobre todo el beta bloqueo, si es vía paraenteral o si se indica así, básicamente esa idea, ¿no? Aumenta el riesgo de presentar evento vascular cerebral y de muerte. Pues le quitamos el mecanismo compensador al paciente vía taquicardia. Entonces ese paciente no está acostumbrado a trabajar con beta bloqueador y entonces lo frenamos, y si él se choca y necesita echar a andar algún mecanismo para compensar su estado de choque, no va a poder. Entonces, aguas, ¿no? No iniciarlo. Y el único beneficio de iniciarlo es si se difiere la cirugía y se esperan de 4 a 6 semanas, y entonces ahí sí ya lo coloca, ya podemos darle el beneficio, ¿no? Entonces, si por ahí les pasa a algún paciente, bueno, el iniciarlo le aumenta a estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Antagonistas mineralocorticoides como como espironolactona se puede continuar, pero no se deben de iniciar. Nos pueden sacar de balance de manera importante en el transoperatorio. Digoxina continuar, pero no dar dosis de carga. Es muy importante porque si había esa práctica tal vez, y incluso yo lo llegué a hacer de, toma digoxina, vamos a colocarle un poquito en este momento. No dar dosis de carga, no quedarnos únicamente con la dosis que ya tiene. Si no la tomó, por algún motivo, no vamos a ponerla. Y si usa diuréticos, pues dependerá mucho de la condición clínica del criterio del anestesiólogo. Mi recomendación habitual, y eso ya es obviamente a título personal, es no iniciarlos. Nos puede sacar de balance, nos puede comprar más volumen del que realmente quisiéramos colocarle, y si requerimos de algún diurético, podemos nosotros decidir cuánto y cómo administrarlo, ¿no? Y así controlar un poquito más cuánto volumen es el que logramos sacar. Ahora, en el intraoperatorio, ¿cuáles serían, y ya empezando a avanzar un poquito a algo más entretenido de esta charla? Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer si tenemos que someter a un procedimiento con esa FEBI disminuida, con o sin falla cardíaca? Entonces, una de las metas que podríamos llegar a enfrentarnos en el intraoperatorio es el control de la frecuencia cardíaca y del ritmo, o sea, de los determinantes del gasto cardíaco, uno de ellos, ¿no?
sobre todo del el control de frecuencia cardíaca. O sea, con cronotrópicos positivos o negativos, la mayoría de las veces son negativos. O sea, ¿qué tal es ahí el beta bloqueador, pero ahora en vía parenteral y con un control nuestro? O sea, debe ser un beta bloqueador que nosotros podemos controlar cuánto se administra y su vida media. Podría ser tal vez una buena alternativa. Y el ritmo, aunque sí podemos tomar en cuenta la posibilidad de llevar a cabo una cardioversión farmacológica o incluso eléctrica, debemos tener bien en claro que si esas arritmias son crónicas, las cardioversiones no son buena idea por el riesgo de embolismo. O sea, ese ritmo ya tiene mucho tiempo, tengo un coágulo ahí en la orejuela, entonces mejor, en vez de intentar cambiarlo, solo controlemos su frecuencia, ¿no? Solo podríamos cambiarlo si apareció en este momento el trastorno del ritmo, ¿de acuerdo? Reposición de líquidos, recuerden que el componente del gasto cardíaco, todos los elementos que lo constituyen, bueno, pues la precarga es uno de ellos, que sabemos que la precarga llega a tener que ver algo con tema de volumen, entonces pues no permitamos que la falla se pueda agravar por este factor, sobre todo tratar de reponer lo que se ha perdido, básicamente, no reponer como toda esa cuestión de basales o de ayuno, sino solo lo que se ha perdido, y si consideran que es necesario por algún motivo, pues iniciar algún diurético, que podría ser una muy buena alternativa para el diurético, así como soñando en mejores alternativas, iniciarlos en infusión, más que en bolos. Eso nos permite controlar qué tanto diuresis producimos y no generamos estados de presión intravascular en lo que queremos depletar el extravascular. Optimizar la precarga, la poscarga, eso es importante en falla cardíaca. A nosotros como ancianos nos gusta ver presiones, números bonitos. Yo creo que a la mayoría de los médicos nos gusta ver eso, se nos enseñó mucho eso, pero resulta que presión no siempre es sinónimo de perfusión. Obviamente no puede haber perfusión sin presión, pero hay pacientes, sobre todo los que tienen falla cardíaca, que incluso se podrían ver beneficiados de presiones bajas o limítrofes. ¿Por qué? Porque así el corazón vence menos poscarga. Entonces, en este contexto es muy importante no solo considerar vasopresores, sino vasodilatadores para quitarle el trabajo a ese miocardio, pero no perdamos de vista que si vamos a iniciar un un vasodilatador, antes debimos de haber tratado de optimizar o garantizar la volemia del paciente. Ya que si iniciamos un vasodilatador, porque vemos que ese corazón está falloso, porque vemos que ese corazón no logra evacuar todo lo que debería, y lo hacemos en el contexto de insuficiente volemia, pues va a ser un efecto peor, ¿no? Porque entonces el volumen se va a empezar a quedar en algunos lugares por la vasodilatación y el paciente trabaja ahora con una precarga disminuida y pues se vuelve un problema realmente, ¿no? Entonces estar seguros que vayamos en este orden de prioridades. Y finalmente, lo último que deberíamos tratar siempre de optimizar, después de haber revisado todo lo anterior, es la función miocárdica. O sea, ya descartamos todo, el estado de choque ya recibió todas las piezas, ya hicimos el análisis por los métodos que ustedes quieran, ultrasonido, variables dinámicas de volemia, de precarga, ya medio que analizamos un poquito la poscarga, qué presiones tiene, etcétera. Le hicimos un rastreo ahí al corazoncito y vimos que como que el estado de choque sigue, pero el corazón no se mueve muy bien. Ese es el punto en el que podríamos considerar un inotrópico positivo, negativo, o un lucitrópico positivo, negativo, ¿de acuerdo? Entonces ese debería ser el proceso lógico para llegar a la conclusión, pero ahí es donde viene el siguiente paso, es, bueno, pues toda esta información está bonita porque pues, me la están contando, se vuelve muy lógico, muy ordenadito, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo llego a esta información? El tema es el monitoreo, y que el monitoreo sea suficiente para tomar estas decisiones y también para asumir la responsabilidad de someter a un procedimiento quirúrgico, tal vez emergente, a un paciente de esta complejidad. De manera estándar, pues colocamos su pulsioximetría. Yo siempre comparto así, aunque esto no es objetivo de la charla, pero yo siempre comparto que deberíamos de colocar 2 pulsioxímetros, uno proximal, que nos permite así evaluar el número y ver en qué estado de oxigenación estamos, pero uno distal, como en un pie, que nos permita evaluar las características de la curva distal y tener una idea así medio con sus sesgos de si está llegando sangre y con qué intensidad está llegando, ¿no? Entonces, incluso cuando solo tengo un pulsi, pues me arriesgo y se lo pongo en el pie, ¿no? Entonces, cuando empieza a desarrollar un estado de choque, empiezo a perder la curva y ya me empieza a hacer pensar por ahí que hay algo de vasoconstricción o tal vez hay algo de bajo gasto que no llega, hace que llegue la curva. Siempre presión arterial no invasiva, aunque tengan línea, siempre presión arterial no invasiva porque las líneas pueden llegar a fallar, sobre todo si tenemos líneas periféricas en pacientes de estado de choque o en pacientes muy graves. Temperatura, eso es algo que, bueno, acostumbramos mucho en cirugía cardíaca, pero yo creo que se puede extender a cualquier tipo de procedimiento, sobre todo si tiene
FEBI baja y falla cardíaca, ¿no? Colocar dos termómetros, uno central y uno periférico, y siempre la regla es, si se empiezan a separar las temperaturas, o sea, arriba tienes 36 y el rectal que le colocaste tiene 32, y así no estaban, o sea, no estaban tan separados, pues ahí es un indicio de que este paciente se está chocando o se ha estado chocando. Entonces son herramientas de monitoreo desde sencillas, que si nos ponemos creativos podemos lograr, y conforme vamos a avanzar la charla vamos a ver más complejas. CO2 expirado, fabuloso, fundamental, es una herramienta para ver de manera indirecta o casi directa el gasto derecho. Tiene su retraso, algunos segundos, pero es una herramienta fabulosa. De hecho, creo que deberíamos colocársela a todos los procedimientos, aunque sea regional, aunque sea sedación, etcétera. Encontrar una manera de obtener una idea de eso. Y de profundidad anestésica, porque bueno, resulta que el corazón, sobre todo el corazón que está en falla, es muy sensible a los anestésicos, especialmente algunos, ¿no? Entonces, estar seguros que le estamos dando la cantidad suficiente y no más de anestesia, y que además aseguremos que no hay despertar intraoperatorio, que no, o sea, la cantidad suficiente que no afecte la función cardíaca. En el tema de electrocardiograma, idealmente siempre dos derivaciones de 2 y B5, recuerden, de 2 por el tema de ritmo, B5 junto con B2 para ver casi todas las caras del corazón, y si tenemos la oportunidad de agregar ABF, disculpen, aquí está mal, ABL, para poder ver casi todo el corazón y estar seguro si hay algún problema de isquemia, bueno, detectarlo. Y el análisis de ST en esos pacientes va a ser fundamental, y también va mucho de la mano con, le vamos a colocar inotrópicos, que el análisis de ST esté presente, como todo esto que pueden ver aquí en el monitor al fondo, ya que estos cambios no son, el ojo no los percibe suficientemente cuando lo estamos viendo en este monitoreo, y estos cambios sabemos que en el perioperatorio primero van a empezar a caer, o sea, se van a volver valores negativos, o sea, tenemos una isquemia subendo, y conforme vuelve a subir a normalidad y luego se va hacia arriba, ya es un subepi. Pero para cuando empieza a subir, significa que hace mucho tiempo ya había bajado y ahora ya está empezando a subir. Entonces el análisis del ST es muy importante. ¿Y por qué es importante en el contexto de inotrópicos? Por el objetivo de la charla, es que si el inotrópico aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, una de las maneras en la que lo vamos a detectar es en el cambio en el ST, porque hacemos que el corazón trabaje más, y de esa manera pues estaríamos tal vez favoreciendo una lesión o isquemia o algo peor, ¿de acuerdo? La línea arterial está indicada en pacientes con disfunción ventricular severa, o sea, esa FEBI que se acerca al 30, lo que platicábamos, enfermedad valvular severa, inestabilidad hemodinámica antes de ser sometido a algún anestésico, o sea, este paciente que ha estado con una mala evolución y que no es el tema de volumen el que lo tiene en un estado de inestabilidad, o sea, no es el que se fracturó y que tiene secuestrado 2 litros en el fémur, es el que ya se optimizó esa parte y aún así sigue inestable, como el paciente que vimos al inicio en la charla, o cuando sospechamos que va a haber un alto recambio de volumen, ¿no? Y como extra a la línea, al número y al tomar gasometrías y todo ese show, podemos también, si la tecnología lo permite, hacer un análisis de la variabilidad de la curva durante la ventilación, análisis del contorno para calcular el gasto cardíaco y bueno, tomar muestras. No perdamos de vista, algo muy importante es que esta tecnología, que pues sabemos que nos ha dado gasto cardíaco y mucha información menos invasivo, tiene poca confiabilidad en el contexto del paciente en estado de choque. Y este paciente, así de grave que hemos ido construyendo, es seguro que se va a chocar, o si necesita nuestra atención es porque ya ha avanzado mucho el choque, y entonces esos monitoreos, tomarlos tal vez como herramientas de tendencia y no como cifras absolutas únicamente. Dentro del monitoreo intraoperatorio también bueno, se sugiere un catéter venoso central, y no tanto para hacer mediciones estáticas como PVC, ¿verdad? Sino para hacer toma de muestras o administración de fármacos, sobre todo administración de fármacos, aunque sabemos que los vasopresores no hay tanto conflicto con administrarlos vía periférica. Los inotrópicos, aunque también se puede, ahí sí nos gustaría tal vez tener un acceso central para estar un poco más tranquilos, ¿no? Pero aún así se podría colocar por vía periférica sin problema. Catéter de flotación no va a ser de rutina, incluso en pacientes de alto riesgo a su origen cardíaca. O sea, tendría que haber una indicación muy específica y algo muy importante, mucha competencia de quien lo va a colocar y quien lo va a interpretar para ponerlo. Si no se cumplen esas características, no es buena idea colocarlo. Pero lo que siempre sí es una buena idea es la ecografía, ya sea transtorácica o transesofágica. Les muestro aquí algunas proyecciones de transtorácicas. El problema de la ecografía perioperatoria o crítica es, bueno, primero tener el transductor, ¿no? Y ya que tienes el transductor disponible, lo siguiente es encontrar las imágenes. Entonces, como ahí uno de mis maestros, el doctor Guillén, siempre me decía, ¿quieres aprender eco? Y pues uno se emociona, sí, no, pensaste que te iba a mandar un artículo, entonces ponle la sonda a todos los pacientes. Y entonces llegabas y se las ponías, es que no veo.
pues sí, síguela poniendo hasta que veas. Y así es como lo logramos. Estas imágenes tan bonitas que ven, pues son como resultado, no son mías obviamente, son como resultado de ponérselo y ponérselo y ponérselo y de no poder mover nada y de no poder ver nada muchas veces antes de poder lograrlo la primera vez. Entonces, colóquenselo. Y cuando hay algo mal, suele ser muy evidente. Cosas mal como, por ejemplo, estos videos que les puse aquí rápidamente, por ejemplo, este paciente hipovolémico, en donde pues, en este eje corto, digo, es un transesofágico, pero en este eje corto aquí del ventrículo izquierdo, vemos como al estar hipovolémico, pues las paredes se tocan, ¿no? Entonces son esas cosas que las ves y dices, ah, esto no necesito ser un experto ni medir, aquí como que hace falta volumen. Algunas otras proyecciones que son sencillas de conseguir, sobre todo si tenemos una ecografía transesofágica que nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos otro paciente donde también hay algo de componente de hipovolemia. Aquí también tenemos otro paciente donde vemos como las paredes se aproximan demasiado. Aquí otra proyección donde igual la ecografía transesofágica nos ayudaría a identificar ese paciente que está en estado de choque, que ya concluimos que la precarga no es un tema, que la poscarga tal vez no sea un tema, y vean cómo se mueve el corazón. Entonces concluyes por ahí que tal vez este sí sea un buen candidato para colocarle un inotrópico. Y también incluso la imagen nos ayuda a establecer qué tipo de inotrópico, ¿no? O sea, si tiene mucha falla sistólica, mucha falla diastólica. Por ejemplo, este paciente no se mueve, por lo que está al lado derecho, toda la región como septal, ahí en contiguidad con el ventrículo derecho, pues probablemente a él le caiga bien pensar en un cronotrópico, digo cronoinotrópico, para favorecer un poquito el movimiento más que un lucitrópico realmente, ¿no? Y bueno, aquí otro ejemplo de un caso muy parecido, en donde incluso vemos un movimiento septal paradójico ahí de la imagen. Y entonces, bueno, la ecografía debería ser la herramienta de monitoreo a la que más nos apoyemos como anestesiólogos cuando nos encontramos pacientes. Estas imágenes muy bonitas pues son transesofágico. No todos tenemos acceso a transesofágico. Y si solo tenemos transtorácico, pues para poder llegar a este punto, como les dije hace un momento, pues hay que colocarle la sonda de transeso, digo de transtorácica. Ahora, la selección de la técnica anestésica, esto es un tema fabuloso. Tiene mucho que ver, pues sí, con la condición clínica del paciente, pero también tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos nuestra y con la experiencia que tenemos con nuestros recursos. Y vean la frase, no son los anestésicos los que condicionan una simpaticolis o un inotropismo negativo fuera de nuestro control. O sea, no son, pues sabemos que el propofol va a causar disminución de las resistencias sistémicas y esa simpaticolis lo va a hipotensar, o que algunos otros fármacos, como algunos barbitúricos, van a causar inotropismo negativo. Pero no es per se el fármaco el que va a desencadenar este fenómeno sin nuestro control. Es la forma en la que nosotros lo administramos que va a hacer que esas resistencias sistémicas que bajan con el propofol se salga de nuestro control. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si sabemos que ese paciente causa inotropismo negativo, digo ese médico, ese fármaco, o ese propofol causa hipotensión por la simpaticolisis, pues vamos a tratar de anticiparnos a ella. No dejamos que se salga de nuestro control, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que decidimos ese monitoreo, de acuerdo a su gravedad, incluso la ecografía entra dentro de esas características, y vamos a seleccionar la técnica anestésica, tengamos en cuenta cuáles son los efectos secundarios de los anestésicos y tengamos cuidado en cómo administrarlos, y si los tenemos que administrar, cómo compensarlos, ¿no? Es la idea tan sencilla de, bueno, pues te va a bajar las resistencias, ten a la mano un simpático mimético directo como noradrenalina o fenilefrina para compensar ese efecto, porque sabemos qué va a pasar. Y el hecho de que le pongas noradrenalina o fenilefrina no significa que está en estado de choque o que tenga un estado de choque distributivo, solo significa que nosotros vamos a desencadenar la simpaticolisis y debemos anticipar, o sea, controlarla hasta donde nosotros queremos. Ese es el clave, controlarla, ¿de acuerdo? ¿Existe preferencia para el uso de anestesia local? Sí, se puede, claro. Eso, la bibliografía no está en contra de esa idea. Regional y esta de no solo neuroaxial. ¿Por qué? Porque muy frecuente que estos pacientes tengan algún grado de anticoagulación o de antiagregación y tal vez haga que la anestesia neuroaxial nos haga sentirnos un poco más incómodos y ya en última instancia, general, ya sea inhalatoria o total intravenosa. El uso limitado de dosis de anestésicos y de manera fraccionada y anticipando los efectos adversos de esa técnica anestésica. Entonces no les voy a decir si tiene FEBI disminuida menos del 30%, le van a hacer esta técnica anestésica. No, sean cuidadosos respecto a los anestésicos que van a utilizar, la forma en la que los vas a administrar, tal vez ser más lentos, darles latencia, permitir que los fármacos logren todo su efecto de acuerdo a esos principios farmacocinéticos que ya tenemos bien claros. Y si además compensamos la vasodilatación y el inotropismo, pues entonces el paciente como tal no se va a complicar por el acto anestésico o por el fármaco que seleccionamos.
Ahora es importante que una vez que seleccionamos la técnica anestésica, estemos muy conscientes y muy atentos al desarrollo de un síndrome de bajo gasto. ¿Y cuáles son las características que debe tener el paciente para que nosotros digamos, ya está en bajo gasto y vamos a ver que vamos a tener que empezar a optimizar antes de llegar al punto de fármacos, ¿no? Un índice cardíaco menor a 2 litros por minuto por metro cuadrado, a veces no lo podemos medir, eco tal vez podríamos ahí darnos una idea, tensión arterial sistólica menor de 90, en asociación con extremidades frías, gradientes de temperatura que les conté, piel fría, clínica básica, confusión si está paciente despierto y no lo hemos sedado, oliguria, pero ya como algo tardío, acidosis metabólica o lactato elevado, igual como factores algo ya tardíos, y sobre todo si esto está en el contexto de haber optimizado un estado de hipovolemia o que nunca haya sucedido ese estado de hipovolemia, ¿no? Entonces, una vez que cumplimos estas características, entonces ya es cuando debemos empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, pues en aquel escenario en donde sospechamos de un bajo gasto, vamos a llevar a cabo examinación o análisis de los signos vitales y entonces, bueno, con taquicardia empezamos a pensar algo está mal. Como bien dicen muchos expertos, paciente que su corazón late rápido, indistinto del ritmo, está tratando de compensar algo y mientras más rápido puede ser indicio de no solo de más gravedad, sino también de señales o de información confusa en su cuerpo, o sea, gravedad pues. Presión arterial sistólica por debajo de 90, extremidades frías, gasto urinario bajo, y no perdamos de vista que gasto urinario bajo puede ser algo tardío, ¿de acuerdo? Y confusión se aplica. Y si en nuestra sospecha de bajo gasto y juntamos estos elementos, bueno, pues entonces debemos de considerar un manejo crítico. No sé, bueno, aquí en este caso, bueno, ahí sí, o sea, en el unidad de cuidados intensivos, pero no solo de llevarlo a ese lugar, sino desde el intraoperatorio, considerar un manejo crítico, ¿no? En donde nos veríamos obligados a medir el balance de líquidos, estar al pendiente, obviamente, a partir de esta conclusión y de nuestras estrategias, si hay algún cambio en el gasto urinario, el análisis de gases en sangre, el lactato, sobre todo si este va incrementando, pero no perdamos de vista otra vez, es una medida tardía, en los niveles de pH, y en ese momento que nuestro paciente presente sospecha de gasto cardíaco bajo o de síndrome de bajo gasto y todos estos elementos clínicos, pues iniciar con algunas estrategias de monitoreo o escalar el monitoreo. Eco podría ser una muy buena alternativa, ¿no? Y entonces en ese proceso tendríamos que ir descartando cada uno de ellos, ¿no? Precarga y estar seguros que ya la optimizamos, que ya la descartamos. Recuerden siempre, en la definición de precarga hay algo de asociación con el volumen, tiene también mucho que ver con la complianza de las cavidades. Si son pacientes con disfunción diastólica, sobre todo si esta es derecha, entonces la complianza va a jugar un papel muy importante antes que el tema de volumen, pero bueno, por ahí tenemos ese componente. No descartemos, la charla no tiene el objetivo de explicarles cómo evaluaremos la precarga, pero siempre descartar que este no sea el problema de que esté hipotenso. Antes de empezar a pensar, e incluso a pesar de que tengan una imagen en el eco que vean que se mueve poco, descartemos primero esto, ya que incluso la definición establece que si queremos decir que es bajo gasto, debemos de haber descartado este componente primero. Después establezcamos si existe esa parte de que esté hipotenso y algunos de los signos como estar frío, tener gradientes, tenga que ver más bien con hipotensión más que con gasto. Y entonces, bueno, veamos si no están muy bajitas las resistencias, hay que subirlas. Y cuando nos acercamos ya al tema de baja contractilidad, debemos unirnos un poquito con el de la poscarga, porque como les dije, los pacientes que ya concluimos que están en falla, es muy probable que se vean beneficiados de vasodilatarlos más que de cerrarlos. Y entonces cuando el eco, que es lo que normalmente vamos a tener a la mano más fácil, nos haga pensar en una baja falla de una baja fracción de eyección o un componente de disfunción diastólica muy severo, entonces ahí ya es cuando podemos considerar utilizar algún fármaco, coadyuvarlo con algún vasopresor o algún vasodilatador, todo dependerá de la fase clínica. Aquí ellos, bueno, en esta publicación se ponen pues van avanzando un poquito en la parte de decir, bueno, pues también considerar el soporte mecánico circulatorio si es que es una opción. En el contexto periperatorio puede llegar a suceder, sin embargo, creo que nos vamos a quedar un poquito más antes, ¿no? Y siempre tener mucho cuidado sobre, bueno, nada del procedimiento quirúrgico lo explica, nada de la técnica anestésica lo explica, descartar causas muy frecuentes, ¿no? Son como los algoritmos de la AJA, ¿no? Las H y las T. Bueno, pues aquí estar seguros que no se infartó, estar seguros que no hizo taponamiento, que no hizo un hemotórax masivo, que no tuvimos una tromboembolia, etcétera, ¿no? Y si hay algo que se pueda optimizar, pues tratar de resolverlo, incluso antes de iniciar algún soporte de estas características. Ahora,
Ya casi para concluir y llegando así como que a la parte pues que la mayoría está interesado, es cómo usar los inotrópicos cuando ya llegamos a este concepto de choque circulatorio. Entonces no perdamos de vista que la charla era cómo manejar al paciente con baja FEBI. Entonces hemos venido manejándolo desde la evaluación preanestésica, desde conocer y saber cuál es el paciente, le hemos dado mucha prioridad a la falla cardíaca, ya tuvo que entrar a procedimiento, no lo pudimos mandar a optimización, una optimización real y objetiva. Entonces tenemos que colocarlo. Entonces esta publicación me pareció fabulosa porque básicamente lo que hicieron fue, bueno, si hay una evidencia que dice cuándo usarlo y también hay mucha evidencia de cuándo no usarlo. Pero vamos a preguntarle a la gente cuándo consideran que es correcto usarlo o cuándo ellos lo utilizan. O sea, algo así como un consenso de expertos, ¿no? Entonces le preguntaron a una buena cantidad de médicos qué opinaban sobre algunas de estas preguntas. Me pareció fabuloso compartirlo con ustedes porque probablemente su proceso mental bajo el cual ustedes toman la decisión de iniciar un inotrópico en paciente con un choque circulatorio y que idealmente tenga que ver con función cardíaca, probablemente sean las mismas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu primer inotrópico que utilizarías en un paciente en el que sospechas que tiene un problema de bomba, ¿no? Entonces, la mayoría sugirió dobutamina. Creo que la mayoría tuviésemos esa idea. En segunda orden quedó levosimendan, digo, milrinona y levosimendan. Vamos a platicar un poquitito más adelante cuándo milrinona puede ser una buena opción por evidencia y cuándo levosimendan también, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que ese es el proceso que la mayoría tenemos. Ahora dice, una vez que tú ya colocaste el inotrópico, ¿cuáles serían las estrategias que tú utilizarías para ver cómo va evolucionando? Y entonces aquí tiene que ver pues, con todos los signos clínicos de hipoperfusión, la hiperlactatemia persistente a pesar de haber iniciado el tratamiento, de haber utilizado los diferentes factores, incluyendo el del uso de inotrópico. Entonces también me pareció fabuloso ver que esta idea de, bueno, clínica antes que cualquier otro factor. El segundo que ganó en esta encuesta pues fue el uso de gasto cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que nosotros como anestesiólogos, si tomamos la decisión de iniciarlo, tenemos clínica para ver la evolución. O sea, tal vez no decir, ya subió de 2 a 2.5 el índice. Bien, antes de eso, vamos hacia la clínica del paciente. Mejoró el llenado capilar, los gradientes de temperatura se redujeron, empezó a orinar, vaya, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería la principal meta o la meta final al momento de establecer una terapia inotrópica? Bueno, pues sería así medir el gasto cardíaco, ¿no? Y también no llegar al punto de sobreresucitación. Ahora, ¿qué son los inotrópicos o cuáles son estos fármacos de los que nos llevó la charla a hablar? Pues son fármacos que tienen la capacidad de modificar la contractilidad del corazón, modificarla hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque pueden ser positivos o negativos. Habitualmente los que son positivos tienen un componente importante de cronotropismo. No es regla, pero es frecuente. Pueden estar utilizados o se utilizan para el tratamiento del estado de choque, sobre todo si este estado de choque tiene que ver con un bajo aporte, descartando transportadores y que, bueno, aquí la etiología está cardíaca, ¿no? Y su mecanismo de acción, pues, tiene mucho que ver con el calcio intracelular. Eso va a ser importante ahorita que empecemos a cerrar la charla, porque la selección de nuestro inotrópico debe tener mucho que ver, bueno, con su falla cardíaca, pero también con cuánto calcio va a tolerar ese corazón. Y mientras más falla tenga, menos calcio le debemos de poner en su interior, ¿sale? Van a estar clasificados por estos mecanismos de acción, que tiene que ver con de dónde mueven el calcio o cómo interactúan con la actina y miocina para mejorar la función cardíaca. De acuerdo a su mecanismo de acción, tienen algunas clases que tienen que ver con que si utilizan AMP cíclico, si inhiben algunas enzimas para que no se destruya el AMP cíclico, como los inhibidores de fosfodiesterasa, cambian la concentración de calcio en el intracelular, o hacen que los electrolitos se muevan menos a través de la membrana para que el calcio no se vea obligado a regresar, o solo aumenta la sensibilidad de algunas moléculas hacia el calcio, ¿no? Como levosimendan. Básicamente eso, ¿no? Tenemos diferentes estrategias, no voy a tener a hablar de todas, o al menos no de manera profunda. Dopamina es uno de ellos. Hay mucha gente que está a favor, que la defiendan capa de espada todavía. Hay muchos otros que sabemos que tal vez su ubicación, su indicación sea pobre. ¿Por qué la menciono a pesar de esa idea? O de compartir esa idea, pues porque tal vez hay lugares en donde solo tengan dopamina y se enfrentan a un escenario de estas características, ¿no? Entonces, es un fármaco que a dosis bajas tiene un perfil diferente, a receptores de A1 y de A2, o sea, vamos a tener un componente ahí tal vez vasodilatador en ciertos tejidos, a dosis beta de 5 a 10, algo de cronotropismo, y más de 10, algo de vasoconstricción. Entonces, a bajas dosis, esta sería la imagen que a lo mejor lo describiría, y altas dosis, pues ya tenemos algo de contractilidad, algo de cronotropismo, y algo de incremento de resistencias. Recuerden que cuando incrementan la frecuencia cardíaca, al retardar un poquito
La fase diastólica tiene menos llenado, pero también seguramente va a contraerse un poquito más. Entonces ese cronotrópico tiene algo de inotrópico, ¿de acuerdo? La dobutamina, que va a ser casi siempre en el que vamos a pensar cuando establecemos el diagnóstico de que tiene un síndrome de bajo gasto, su mecanismo de acción tiene mucho que ver con incrementar la concentración total de calcio en el intracelular y tiene un componente de consumo miocárdico muy elevado, ¿de acuerdo? Entonces esa parte que les dije del monitoreo, verificar el ST, estar seguros que no estamos sobre resucitando o que no estamos en un inotrópico en el contexto, por ejemplo, de una lesión isquémica o de una lesión obstructiva, porque entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a mejorar transitoriamente al paciente, pero agravamos la hipoperfusión si es que tiene una lesión coronaria o agravamos un poquito el estrés porque tiene todavía obstruida la válvula aórtica, ¿no? Entonces, dobuta puede ser una buena opción, no perdamos de vista, genera mucho calcio, si tiene mucha falla cardíaca eso le va a hacer daño y le va a agravar, sobre todo si tiene disfunción diastólica en el postoperatorio, porque como va a haber mucho calcio, se va a quedar mucho calcio dentro, las células no se van a saber relajar y de por sí este paciente ya no se relaja bien, ¿no? Adrenalina es una alternativa en algunos escenarios. Fíjense que dentro de la encuesta que ahorita les comenté, y lo vamos a ver hace un momento, hace mucho hincapié en que, bueno, usamos Dobunore. Y entonces la pregunta, bueno, si te gusta Dobunore, ¿por qué no empezar directamente con adrenalina? ¿No? Y tiene mucho que ver con el hecho que pues, no podemos titular los dos efectos de manera separada, o sea, van con todo, ¿no? Entonces es el agente fuerte y lo dejaremos para escenarios muy específicos, sobre todo cuando hemos fallado a resucitar al paciente con otras estrategias farmacológicas. Milrinona, sabemos que es un inhibidor selectivo de fosfodiesterasa, y un componente muy bonito relacionado a la reducción de los tensiones vasculares pulmonares, por eso es que siempre está asociado más hacia derecho que hacia izquierdo, aunque también lo hace bien en patología izquierda, o sea, si lo ponen en un infartado también podría hacer un buen trabajo, aunque por ahí los estudios nos darían más hacia el lado derecho, pero ese componente de disminuir las resencias derechas nos ayuda bastante. Resulta que en estas encuestas y en la estadística que les voy a mostrar un momentito, la mayoría de los anestesiólogos terminan concluyendo que esta es la mejor y opción más frecuente para resolver un paciente que tiene falla cardíaca en el periferatorio. Ahora, ¿qué le podría yo agregar? No incrementa de manera significativa la cantidad de calcio dentro, o sea, el resultado final. Entonces, si tiene mucha falla, vaya el término, se me ocurre ahorita, o bueno, si la falla cardíaca es grave, podría ser una buena alternativa porque no le vamos a dejar demasiado calcio en su interior, ¿no? Entonces pensemos en esa parte, ¿no? Leucimendan, que es un sensibilizador, es el que menos calcio va a desencadenar dentro de la célula, lo va a optimizar, no tiene mucho componente sobre la frecuencia cardíaca, o sea, nos vamos a quedar únicamente con el tema de mejorar más la relajación y un tanto la contracción, pero la frecuencia va a ser lo mismo, o sea, no tiene mucho de cronotropismo. Si su paciente también tiene algo de reducción de la frecuencia cardíaca y consideran que eso podría estar favoreciendo el bajo gasto, pues tal vez habría que agregar algo extra, además de leucimendan, para subirle la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero también muy buena alternativa. Esa es una tabla que con toda confianza yo me la puedo solicitar, yo se las envío. Básicamente es cada uno de ellos, sus mecanismos de acción y sus dosis, ¿no? Sobre todo las dosis, a veces se nos van, ¿no? Pues para eso están las tablas, ¿no? Para acordarnos, ¿no? Entonces, viene la pregunta que les hice hace ratito, bueno, cuando ya inicié un efecto terapéutico, pero no funciona, ¿cuál es el siguiente paso que tú haces, ¿no? O sea, si ya coloqué un inotrópico, y pues simplemente es agregar otro con mecanismos de acción similares que generen sinergia, que es lo que les comentaba hace un momentito. Y la siguiente pregunta de abajo era bueno, si te gusta colocarle dobuta y nore, ¿por qué no inicias con adrena, no? Pues tienen las dos características. Y tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, pues puedo regular qué tanta dobuta y qué tanta nore, o sea, qué tanto alfa y qué tanto beta, pero no puedo regular en la adrenalina cuánto de manera separada, ¿no? Entonces de ahí porque si lo vamos a utilizar podemos controlar los dos. De hecho, si recuerdan en la tabla anterior, cuando unas cuantas tablas anteriores, decía que si decides iniciar inotrópico, venía ahí dobutamina y nore, pues porque el componente de iniciar la contracción y de usar la dobutamina, su mecanismo de acción también hay algo de vasodilatación mediado por receptores beta y entonces puede ser que se hipotense un tanto. Entonces ya le subí el gasto, pero lo hipotense, entonces bueno, pongamos un poquito de nore a ese paciente, ¿no? Bueno, aquí hablan un poquito sobre el hecho de que por qué prefieren a veces milrinona sobre de otra estrategia, sobre todo leucimendan, pues por el hecho de que el milrinona te va a liberar un poquito la tensión en la circulación pulmonar y podría ser algo extra que nos podría gustar. Y respecto a leucimendan, cuando terminamos seleccionándolo en este estado de choque, pues cuando queremos que el consumo de oxígeno sea el mínimo. ¿En qué paciente sería la mejor opción? En el que tiene un antecedente
de lesión isquémica o de lesión obstructiva, en donde incrementar el gasto miocárdico va a hacer que la balanza se vaya a favor de isquemia y entonces transitoriamente va a mejorar con dobutamina, pero con el paso del tiempo se va a deteriorar. Tal vez brincamos el trans, pero el postoperatorio le va a ir fatal porque sigue obstruido, ¿no? Entonces tal vez ese paciente le vaya mejor con levosimendan. Entonces, ¿cuáles son los riesgos relacionados al uso de estos inotrópicos? Pues debemos de llevar a cabo una monitorización continua, sobre todo con el electrocardiograma, sobre todo con el ST, y debe ser en un contexto de cuidado crítico, o sea, sala de operaciones, que es un contexto crítico, y también en el postoperatorio. Hay riesgo de arritmias, no solo si ya las tenías, sino pueden aparecer nuevas, y tiene mucho que ver con cuánto calcio le dejas a la célula. Casi todas las arritmias tienen que ver con esa parte, ¿no? Riesgo de isquemia, riesgo de desarrollar bandas de necrosis miocárdica, y también la inducción de apoptosis miocárdica. Esto es muy importante de la apoptosis, ya para ir cerrando últimos minutitos, porque resulta que, como vamos a ver en los siguientes estudios, cuando iniciamos el inotrópico en indicaciones incorrectas, estos riesgos suceden y traen consecuencias en el paciente porque entonces se complica más por ponérselo, porque estos riesgos también van a estar presentes incluso en el que no lo necesitaba y entonces le va peor al que no lo necesitaba. Y tener mucho cuidado de no sobre resucitar. ¿A qué voy con eso? A que, oh, perfecto, tenía un 8 de índice, por el método que ustedes quieran, le colocan el inotrópico, llegamos a 2,2, está mejorando, baja lactato, comienza a orinar y entonces nos emocionamos. La clásica paradoja, ¿no? que descubrió Shoemaker, y pues si con 2,2 es bueno, pues ¿por qué no lo llevamos a 3 o 3,5, ¿no? Y entonces no sobre resucitar, porque irnos del otro lado genera más mortalidad, muchísima más. Recuerden los estudios de Shoemaker sobre el tema de la saturación venosa y cómo hay que llegar a una meta y no más arriba de ella. Hace daño estar arriba de ella. Y entonces, voy a tener esto un poquito, y entonces voy a estas últimas 3 diapositivas, y básicamente lo que logro con estas diapositivas es comprender que en aquellos pacientes que no tienen las características correctas para ser sometidos a un inotrópico, les va a amar. Y entonces dice, inotrópicos sin falla cardíaca previamente identificada, dice, dobutamina o milrinona en el preoperatorio, sutil mejoría. Solamente se encuentra menor morbimortalidad usando levo o levosimendan si la FEBI estaba menor al 40% y si los pacientes en esta serie que iban para cirugía cardíaca se sometían a milrinona pero no tenían una falla cardíaca previa, tenían mayor mortalidad. Concluyendo que si no tienes falla cardíaca previamente identificada e inicias un inotrópico, es muy probable que le vaya peor a ese paciente. Por eso mi insistencia y mi tiempo que me tomé abusando de su confianza de crear el contexto en el cual va a ser necesario utilizarlo. De ahí que si ustedes empiezan a hacer la búsqueda se van a dar cuenta que no hay muchísima información sobre inotrópicos en quirófano. Y de hecho también es el motivo por el cual ustedes no ven tan frecuente que coloquen inotrópicos en pacientes para cirugía no cardíaca. Porque hay que encontrar el que lo necesita y hay que descartar muchas otras causas antes de necesitarlo. Y para necesitarlo, tuvimos que crear al paciente ideal. Y el paciente ideal es el que les conté en el primer escenario clínico. Con FEBI deteriorada, con falla cardíaca clínica, que no podemos diferir. Entonces, bueno, ahí sí es el que vamos a tener que arriesgarnos un poco. Ahora, si los onotrópicos tienen falla cardíaca y esta está descompensada, podríamos vernos beneficiados, sobre todo si utilizamos algunos inotrópicos con un perfil más adecuado en el tema de carga de calcio, pero siempre y cuando cumplan características como esta, ¿no? FEBIs bajas y no hay buenos resultados si las sistólicas cuando iniciamos el inotrópico están por arriba de 100, o sea, indicando que pues el corazón todavía tenía ese mecanismo de mantener presión por alguna ¿cómo se llama? Por algún mecanismo. Y aquí establece que incluso con falla cardíaca descompensada, FEBI elevada, pero, y aquí hace mucho hincapié en que no tiene signos de choque, o sea, sí. Es el paciente que viene con FEBI bajita, arriba del 30, con falla cardíaca, pero lo iniciamos el procedimiento y no hace signos de choque, o sea, encontramos que otras causas causaban la hipotensión, pero aún así, porque tenía FEBI de 30 o de 35 y le iniciamos el inotrópico, le va a ir mal. O sea, ¿qué debe de cumplir? Todo lo que les he venido describiendo. Debe de tener y cumplir con las características de un síndrome de bajo gasto, sobre todo con signos clínicos de hipoperfusión. Si no los tiene y no cumple con esta característica, le va a ir peor a ese paciente. Y ojo, aclaro y repito siempre en las charlas, tal vez no le vaya peor en el intraoperatorio, o sea, tal vez no nos delata a nosotros, le va a ir peor en el post, ¿de acuerdo? Y finalmente,
para el paciente que está en choque cardiogénico, que tiene disfunción ventricular izquierda, que tiene reducción en el gasto cardíaco, hipertensión tisular, todo eso, sí, a ellos sí les va a servir, les va a ser útil, les va a mejorar el pronóstico. Debemos de tratar de ser objetivo con las metas, hacia dónde vamos, a cuánto gasto cardíaco queremos lograr. Tenemos que aprender a balancear bien las resistencias sistémicas, o sea, subirla si está muy hipotenso, pero no demasiado que pueda generarle más trabajo al ventrículo. Y básicamente es cuál inotrópico, pues como les dije, mientras menos calcio genere en el intracelular como resultado final es mejor. Entonces tal vez ahí la mejor opción para algunos de estos pacientes, si tienen todas estas características, sería levosimendan. Y si no lo tenemos, pues lo más cercano a disminuir concentraciones o a no incrementar demasiado concentraciones de calcio, ¿no? Básicamente, bueno, esta tablita igual, sin conflicto para completarlas, viene los diferentes fármacos que tenemos, el escenario bajo el cual decidimos utilizarlo, y vemos el efecto sobre la mortalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, falla cardíaca descompensada, milrinona, incrementa la mortalidad. Levosimendan, neutro, ¿no? Entonces ya por ahí empezamos a darnos cuenta de cuáles sí nos van a servir, cuáles nos van a servir, pero, repito, es una idea bien repetitiva, disculpen, pero si está en falla cardíaca y en estado de choque, si no, tal vez no sea la mejor opción. Y entonces debemos buscar un balance entre resistencias vasculares sistémicas, así como el trabajo del ventrículo izquierdo. Y aquí dice, mientras menos calcio en el intracelular será mejor para nuestros pacientes. Y ya llegamos al punto de requerirlo. Entonces, el perioperatorio es un periodo de alta complejidad, multifactorial, requiere de cuidados críticos, o sea, pero no son los cuidados críticos de llevarlo a la terapia, sino que nosotros vamos a tener que dar esos cuidados críticos, y la monitorización nos va a ayudar a definir o anticipar incluso cuando un estado de choque se está desarrollando y qué estrategias son las que vamos a tener. La terapia con inotrópicos tiene un espacio muy pequeño dentro del intraoperatorio, en particular cuando es cirugía no cardíaca, y ese espacio muy pequeño, yo creo que es una gran oportunidad, pero sigue siendo un espacio muy pequeño, ¿de acuerdo? O sea, cuando pensemos en él, ya tenemos que haber descartado muchas cosas. Y el uso de inotrópicos en el contexto de cirugía cardíaca es una historia bastante diferente, hay muchos más factores a tomar en consideración, ¿de acuerdo? Entonces tratemos siempre de separar y de equilibrar estos dos momentos o ideas. Y ya, básicamente sería eso toda la charla. Ese es mi correo, si alguien quiere que le envíe las bibliografías, los cuadros, etcétera, de la presentación o la presentación misma, adelante, siéntense con toda confianza. Y nuevamente les agradezco un poquito, sé que me pasé del tiempo, pero dije, bueno, no quiero sacrificar demasiado la información. Muchas gracias. Listo, queremos darle las gracias a nombre de la Sociedad Antioqueña de Anestesia al doctor Rafael por esta excelente charla. Creo que es un tema muy relevante teniendo en cuenta la alta frecuencia con que llegan este tipo de pacientes, y tener un enfoque práctico es bastante relevante y muy importante. Les recomendamos a las personas que están en la sala que pueden hacer sus preguntas por el chat para formulárselas directamente al doctor Rafael y poder hacer alguna discusión. Por acá tenemos en este momento una pregunta que dice que cuando hay pacientes que tienen falla cardíaca y además hipertensión pulmonar severa, ¿qué opción sería la mejor en cuanto a inotropía? Y si el uso de vasodilatadores del lecho pulmonar combinados con estos medicamentos inotrópicos, ¿cuál sería la recomendación en el intraoperatorio? ¿Qué recomendación nos podría sugerir? Esa es una pregunta interesante porque nos pasamos al lado derecho, pero la historia es muy parecida para cómo abordarlo del lado izquierdo. Hace rato les dije que cuando tiene falla o cuando sospechamos que las resistencias sistémicas del paciente, el tono vascular, que no necesariamente tenga que ver con cuánto opioide le han puesto, cuánta analgesia tenga o qué profundidad estésica, o sea, su tono es elevado, y ese tono es lo suficientemente elevado como para generarle más trabajo a ese ventrículo, la solución de ese caso no sería ponerle más inotrópico. O sea, no es como, bueno, tienes una pared muy difícil de romper, en vez de cambiar la pared y sus materiales, pues pégale con más fuerza. En ese caso específico sería, pues quítale y cámbiale la resistencia y no le coloques el inotrópico, solo haz que se vacíe con más facilidad. Y entonces ahí evitaríamos el colocarle el inotrópico por todo este tema de mortalidad. Y eso al lado izquierdo. Ahora, en el lado derecho, la pregunta que tú me haces, bueno, ¿cuál sería la mejor opción así como tal? La primera pregunta que tú me haces es milrinona. Obviamente, me va a generar una mejor contractilidad, me va a generar una mejor relajación y también va a trabajar algo con las resistencias vasculares pulmonares. Pero la siguiente pregunta es lo que hace muy interesante el comentario.
¿Qué anda con los vasodilatadores pulmonares? Es la misma historia. Bueno, tal vez antes de colocarle el inotrópico, si tú quieres cuidar un poquito más esos miocitos, no quieres inducir apoptosis como consecuencia de la exposición al inotrópico, le puedes colocar el vasodilatador, haces que ese ventrículo derecho no tenga tanto trabajo, obviamente siempre y cuando ya hayas cubierto los demás puntos, ¿no? O sea, que no haya retención de CO2, que el estado de ácido sea suficiente, que el estado de calcio sea adecuado, no haya hipotermia, esté en suficiente plano anestésico, o sea, que no hay un factor que esté incrementando la resistencia pulmonares, pues las puedes quitar un poco con el vasodilatador y te podrías ahorrar hasta cierta medida el iniciarle un inotrópico. Y si a pesar de que le quitaste su poscarga a ese ventrículo derecho, sigue claudicando, seguimos teniendo indicios de que su trabajo no es suficiente para sostener un gasto derecho adecuado, entonces tal vez ahí ya podrías pensar en conjuntar el vasodilatador con el inotrópico. Sé que estamos acostumbrados a tal vez incluso verlo al revés, ¿no? Inotrópico y, sigue muy hipertenso pulmonar, coloquemos el vasodilatador. Y no es una mala idea, sobre todo en contexto de cirugía cardíaca. En el contexto de no cirugía cardíaca, en donde incluso queremos disminuir su exposición a inotrópico, pues tal vez mejor vasodilatador, que además podríamos utilizar una vía inhalatoria para lograrlo, o sea, menos exposición sistémica, menos metabolismo, etcétera. Le quitas poscarga y trabajas con eso, y le evitaste el uso del inotrópico, ¿no? Ya cuando recupere de anestesia, autoanestesia o lo que sea, o autoquirúrgico, deje de depender del vasodilatador, ¿no? Entonces es una buena alternativa y fue un buen escenario para explicar el rol de la poscarga en paciente que tiene falla cardíaca, que no necesariamente le quieres colocar el inotrópico de primera instancia. Aquí hay otra pregunta interesante con otro medicamento que no habíamos mencionado, tal vez es el uso de vasopresina. Esta pregunta nos habla de que pacientes con una fracción de eyección de ventrículo izquierda deprimida, que está descompensado agudamente, con compromiso severo del ventrículo derecho, con hipertensión pulmonar severa, si tiene que ser llevado a una cirugía urgente, ¿usted en su experiencia utilizaría milrinone combinado con vasopresina de entrada o milrinone combinado con norepinefrina? Fabuloso. Me llevó justo la pregunta primero a un estudio en donde lo que describían es, bueno, tengo un paciente que tiene falla cardíaca y FEBI disminuida preoperatoria y que va a ser sometido a cirugía cardíaca. Y la pregunta era, ¿esos pacientes terminan requiriendo, o sea, terminan siendo un choque distributivo como tal distributivo, no cardíaco, o sea, no cardiogénico? Y terminan usando Nore y eventualmente Milri, digo vaso. Entonces la pregunta que ellos hacían es, bueno, ¿y si a esos pacientes les iniciamos vaso, incluso antes de que inicie la circulación extracorpórea, y cuando van al post vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces su estudio que concluyó que si les iniciábamos Milri de manera temprana en el paciente que tiene FEBI disminuida y falla cardíaca, el consumo de vasopresores y sobre todo la dosis tope máxima de Norepi, si necesitamos coadyuvarla, disminuía de forma importante. Tiene mucho que ver con su mecanismo y un tema de, ahí de respuesta inflamatoria, líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese contexto, esa idea me vino, ya que ahí está demostrado que el paciente con FEBI baja y que va a ser sometido a un trauma quirúrgico y uno tan grande como cirugía cardíaca, se va a ver beneficiado de primero vasopresina. Entonces, en base a tu respuesta, sería una muy buena idea iniciar esos dos elementos, a vasopresina y milrinona, pero sin perder de vista que la vasopresina también tiene un límite en donde esta es benéfica. De hecho, no sé si recuerdo haber tenido la oportunidad de revisarlo. Cuando decides utilizar vasopresina con objetivos de ahorrar líquidos o de ahorrar algo de fuga capilar, como por ejemplo en cirugías de Fontana o cosas así, la dosis tiene que ser baja y constante. Y no puedes utilizarlo como se hipotensó sobre el vaso, sino lo estás poniendo para coadyuvar el tratamiento, incluso prevenir la pérdida de resistencias, pero hasta ahí. Entonces, dando respuesta a la última parte de la pregunta es, tal vez eventualmente ese paciente también requiera de noradrenalina, si es que por el estado de choque y ese contexto de hipertensión severa y todo eso lo requiere, pero va a ser como una dosis de vaso temprana, constante, tal vez no tan dinámica, y eventualmente va a requerir de Norepi, pero lo más seguro es que va a requerir menos. Y esto no es así como a mí se me está ocurriendo, suena como una idea, sino hay evidencia de que así se comporta la hemodinamia cuando empezamos temprano vaso y después tenemos que agregar Norepi. Entonces, sí, respuesta a tu pregunta, sí, no sería una mala idea.
en este momento otras preguntas adicionales que tengan las podemos plantear por el chat. Doc, una pregunta frente a el manejo de estos pacientes que a veces llegan con fracciones de eyección muy baja y uno los termina conociendo en el quirófano. La posibilidad de tener unidad de cuidado intensivo antes de que el paciente sea llevado a la cirugía, ¿en ustedes es una conducta? ¿Se realiza frecuente? ¿No se realiza? O sea, llevarlo primero a la terapia o tener la terapia disponible para cuando salga. Llevarlo primero a la terapia. Todo dependerá de su condición clínica. Por ejemplo, ha sucedido, por ejemplo, estos pacientes que van para cirugía de revascularización coronaria, especialmente cuadros agudos, o sea, que no se pudo hacer algo en cateterismo, o que se intentó hacer algo en cateterismo y fue fallido, o incluso ese escenario que viene de calle, programado para unas revas, tal vez ya una reva comprendida como compleja, y cuando lo evaluamos en la clínica, o sea, o preparatorio, de preparatorio, descubrimos que su clase funcional está muy deteriorada. Entonces, ¿qué se llega a hacer? Bueno, pues se sube a precondicionamiento, a cuidados intensivos o a una terapia intermedia, se inicia monitoreo y ya con el monitoreo correcto se puede iniciar alguna estrategia farmacológica de optimización que puede ser desde una asistencia circulatoria temporal como un balón de contrapulsación un día previo o incluso una dosis de inotrópico, por ejemplo, puede ser de levosimendan. Preparas ese corazón y entonces vamos y lo llevamos a cirugía. Eso en particular para cirugía cardíaca. Ahora, para el contexto de cirugía no cardíaca, las guías lo que describen es ese periodo de optimización de grasa, entonces lo vas a tomar cuando es una falla de novo y no sabes por qué está en falla, o cuando se descompensó esa falla y no puedes diferir el procedimiento. Entonces tal vez sí, inicias una terapéutica, restableces el estado de choque, o sea, si está hipoperfundido, pues que vuelva a abrirse, que se vuelvan a llenar los lechos, que tenga llenado capilar, que vuelva a orinar, que baje tantito el lactato. Listo, ya optimizamos eso, ahora sí, ya mételo al procedimiento quirúrgico que sea necesario. Entonces sí, eso no es una mala idea, porque, esa terapéutica inotrópica no va a ser incrementando mortalidad, porque encontraste el punto en el que es necesario, o sea, está con falla cardíaca en estado de choque, entonces tienes que hacerlo. Entonces te puedes dar la oportunidad de mandarlo unas horas, pero tal vez eso será importante en la respuesta a tu pregunta. Lo vas a mandar unas horas, no unos días, no unas semanas, lo vas a mandar unas horas, le vamos a colocar el monitoreo correcto y cuando vemos mejoría, lo llevamos a procedimiento quirúrgico. Ese sería el paso correcto, con seguridad. Listo, muchas gracias. Quique, te doy paso. Listo. Gracias, José. Rafa, gracias por la conferencia, excelente. Yo quería preguntarte, digamos, un caso que le puede pasar a cualquiera de nosotros del día a día. Paciente, una enfermedad coronaria ya revascularizada, pero quedó con una cardiopatía isquémica, con una FEBI 35-40% preoperatorio. Viene por una cirugía mayor, llámese cirugía abdominal mayor, un CA de colon, vamos a hacer una hemocolectomía o una cirugía mayor de columna. Empezas tu inducción a anestesia, el paciente tiene, pues con lo que quiera, decimos la inducción, el paciente empieza con una hipotensión transitoria, pusiste, digamos, un bolo de vasopresentación corta, recuperaba, pero no sostenía metas de perfusión, iniciaste infusión de norepinefrina y resulta que el paciente todavía te queda como que dosis, ya va subiendo la dosis, punto 1, punto 15, punto 2, punto 25, y tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? No, lo tenemos con monitorea asa básica, no tenemos, pongamos que le pusimos una línea arterial, no tenemos nada en ese momento. Con esta historia que te estoy contando, bajo los efectos de todos los medicamentos anestésicos que le estamos colocando en este paciente frágil, cuando ya vas con ya descartaste hipovolemia, no es sangrado. Este paciente, cuando ya vas con noria punto 25, ¿creerías prudente iniciarle un inotrópico? Por como cuentas la historia, contexto y haber descartado causas, sí. Incluso, bueno, justo antes de colocarle y de conectarle el inotrópico, pues buscaría la posibilidad o la oportunidad de hacer una ecografía lo más austera que sea, pues, o sea, como mínimo. Pero bueno, si no lo logramos o estamos en ese proceso, pues no sería una mala idea, porque ya ahí sí, bueno,
entra mucho el criterio, tal vez no habría tanta evidencia científica para justificarla desde el punto de vista médico-legal si se presenta alguna complicación, pero desde el punto de vista de evolución, pues creo que está gritando que el inotrópico no está siendo suficiente, descartando causas, y por ahí puede ser que el corazón sea la causa. Entonces sí, nada más antes de iniciarlo, también descartaría otras posibilidades, ¿no? Como tal vez no tan lógicas, pero sí descartarlas, ¿no? La presencia de alguna cuestión mecánica, que esté taponado, que tenga neumotórax de tensión, que tenga motórax, alguno que haya hecho tromboembolia, no sé si es un procedimiento emboligénico, etcétera. Y analizar la tendencia de ST también, ¿no? O sea, porque puede ser que esté haciendo un evento isquémico y bueno, pues por ahí sí, tendríamos que terminar colocándole el inotrópico y salir a una estrategia de revascularización farmacológica o mecánica. Entonces la respuesta sería sí, pues suena lógico. Ya tomaste en cuenta todos los factores y hasta ahí te llegó la información. Hasta ahí te llegó. Perfecto, perfecto, gracias. No, era eso, porque yo creo que esa es la mayor pregunta y es a veces cuando uno lo llama el compañero al lado, hermano, ¿qué más hago? Y uno empieza a veces a recapitular y hacer todos los pasos que vos dijiste. Y si uno tuviera la eco, perfecto, sale de dudas, pero a veces el paciente está en prono, a veces cirugía toracoabdominal y no tenemos cómo hacer la eco TT, no hay transesofágica porque no estamos en quirófano de cardio. Entonces, muchos siempre tenemos y patinamos en esa duda y esa es la respuesta, porque vas a ver, y ahorita ha tocado, hay compañeros entonces que la respuesta es no le pongamos nores, sino que ya es nore más vaso. Y en vez de poner vasopresor inotrópico, pusiste doble soporte vasopresor y no, siempre nos olvidamos a veces del inotrópico. Ese es yo creo que, digamos que uno como formación cardiovascular tiene inotrópico, digamos, como ahí bajo el as de la manga, pero a veces los compañeros cuando no tomamos no cardiovasculares se olvidan del inotrópico y piensan más en un doble o triple soporte, incluso vasopresor, que tener inotrópico a la mano. Yo creo que ese es como un mensaje como para todos nosotros que nos quede. No descarte el uso de inotrópicos, ¿no? A veces, no sé, no lo usamos, se nos olvida, no nos familiarizamos con ellos y posiblemente ahí estuvo la respuesta. Es como lo que quería Tu comentario complementa comentar. muy bien estas últimas preguntas sobre lo dañino que puede ser la poscarga cuando es el corazón el que está fallando. Entonces, el objetivo de la charla era así, bueno, ¿estás seguro? ¿Ya descartaste todas las demás opciones? ¿Es el paciente correcto? Y si estás seguro, entonces comiénzalo, no tomes más tiempo para hacerlo. Pero nunca abusar de la poscarga en esos escenarios, ¿no? Sobre todo si ya descartaron toda la causa, ¿no? Entonces, no, como bien tocas decir, no un segundo vasopresor, incluso llega a pasar que llegan al segundo vasopresor y entonces ahora piensan en adrenalina y con adrenalina mejora, pero que ahora ya estás atendiendo un poquito el tema de la falla, ¿no? Perfecto. Rafa, en tu experiencia, o que has visto, pues yo levosimendan realmente por fuera del contexto de cirugía cardio no lo he visto ni siquiera, o lo he utilizado ni siquiera como experiencia personal, ni lo he visto utilizar. ¿Vos crees que el levosimendan, pues por tu experiencia, se puede utilizar en contexto por fuera de cirugía cardiovascular? ¿Y lo has utilizado o lo te ha tocado? Sí creo que tenga utilidad y ahí hay varios puntos importantes a considerar y romper tal vez un paradigma, ¿no? Tal vez uno de los motivos por los cuales no se usa tanto es porque para que logre su máximo efecto necesita tiempo. Recordemos que el levosimendan necesita primero ser metabolizado antes de tener el metabolito activo. Entonces, muchas ocasiones hay rechazo para considerarlo como una alternativa porque el mecanismo de acción hace que tarde mucho su efecto. Al menos eso en la concepción teórica. Al momento de revisar las series para esta charla, me topé con muchos centros en los que en el contexto de cirugía no cardíaca y falla cardíaca descompensada lo pueden y lo deciden iniciar en el intraoperatorio a sabiendas de esta limitante de tiempo, obteniendo mejoría en la morbimortalidad. Entonces, sí creo que tiene cabida, no es obviamente para todos los pacientes, y incluso la disponibilidad de recursos va a hacer que no sea la primera opción en la que pienses, pero cuando haces el análisis del beneficio de un inotrópico, sobre todo por el tema de calcio,
le haces menos daño a largo plazo a ese que le colocaste levosimendan que al que le colocaste dobutamina, aunque esto se haya sido temporal o transitorio. ¿Por qué no es la primera opción para nosotros o por qué no la tienes así en tu mente luego cuando empiezas a pensar en ello, incluso como cardiovascular? Por esas limitantes. Se va a tardar en iniciar, le voy a iniciar bolo, no lo voy a iniciar bolo, se me va a vasodilatar y se va a hipotensar más, es un fármaco caro que no está disponible para todos, tengo que justificar el por qué se lo necesito colocar, porque es un fármaco que no está tan... Y todos terminamos en dobutamina, pero bueno, lo que yo terminé encontrando en la revisión es que en tema de mortalidad será una mejor alternativa que colocar de butamina y además es muy lógico que sea una mejor alternativa. Tal es el motivo por el cual no pensamos tanto en ella, es por esas limitantes que siempre le vemos y que además lo hemos encasillado a cirugía cardíaca y además lo hemos encasillado peor aún al ventrículo izquierdo y más aún a cardiopatía isquémica. Y yo creo que el levosimendan tiene más o más alternativas, ¿no? Más lugares donde podría ser utilizado. Y ahora, el tema de experiencia que yo haya encontrado el punto, la necesidad de llegar a utilizarlo para cirugía cardíaca, para esos pacientes de esta complejidad, no he llegado yo a ese punto, pero con la revisión bibliográfica he llegado a la conclusión que hay muchos centros en donde sí lo tienen como una alternativa por sobre de dobutamina. Interesante, ¿no? Perfecto. Bueno, diciendo ya 9:15 de la noche para acá, le agradecemos a los que nos acompañaron, se quedaron hasta esta hora. Rafa, de verdad te agradecemos todos los esfuerzos que hiciste para estar acá con nosotros. Me alcancé a asustar un poquito cuando empezaste a rayar tus diapositivas con rojo, pero no pasó nada, gracias a Dios, pero sí nos alcanzamos a varios a asustar con esas rayitas rojas que empezaste a hacer en tus diapositivas. Eh, de verdad, humano, muchísimas gracias. Te deseamos muchos éxitos y esperamos de pronto en alguna oportunidad vernos pronto por acá en diferentes actividades que podamos organizar. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Cuídense mucho. Bueno, muy buenas noches a todos, que descansen y nos vemos en actividades académicas. Muchas gracias.